para López Obrador, el Plan C no es una persona como tal, sino un llamado a la ciudadanía rumbo a los comicios del 2024. Ahora, hay un Plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo, pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores. Y las divisiones en este tema eran esperadas. Ya le comenté lo que piensa Krill Miranda, pero ¿qué piensa el primer mandatario? Él defendió a Berta Luján principalmente. Escuchemos. Pues que es una muy buena abogada, joven. Tengo con ella la experiencia de que trabajó con nosotros en la Secretaría de Seguridad Pública y en COFEPRIS, que había muchísima corrupción, pero mucha corrupción. Y Berta Luján ya respondió a las voces que cuestionan su imparcialidad y la acusan de conflicto de intereses, así lo dijo. Pues yo tengo mi propia trayectoria profesional, ¿no? Y mi propia trayectoria académica. Creo que al final, pues mis principios, ¿no? Y la forma en que he trabajado en los cargos que he desempeñado, pues hablan por sí mismos, ¿no? Siempre he trabajado de manera profesional, siempre he trabajado de manera objetiva, con base a la legalidad, no siempre con base a mis principios. Y Lorenzo Córdoba está de regreso después de su gira por Estados Unidos. En un video volvió a cuestionar la finalidad del Plan B, que ha dado paso, dice, a una dura batalla jurídica. El INE ha tenido que emprender una defensa jurídica del orden democrático y constitucional que se ha visto amenazado por una reforma electoral, el llamado así Plan B, que pone en riesgo las capacidades institucionales de las que dependen las condiciones de certeza, legalidad, transparencia y credibilidad de las elecciones en nuestro país. Una batalla jurídica que aún no concluye, pero que en las semanas recientes ha permitido una serie de resoluciones judiciales muy importantes para preservar la posibilidad de seguir contando con elecciones libres y auténticas en nuestro futuro. Y platiquemos sobre este tema con el maestro Javier Santiago Castillo, analista político y especialista en procesos electorales. Bienvenido, maestro. Mucho gusto, buenas tardes. Un placer estar contigo y con tu auditorio. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, quisiera comenzar preguntando precisamente sobre qué significa pues esta medida del ministro Lainez. ¿Derriba el Plan B o solo lo pospone? Bueno, jurídicamente lo pospone. Okay. Hasta que resuelva la Suprema Corte en pleno la controversia constitucional. O sea, es una suspensión provisional hasta que el pleno de la Corte lo discuta, lo analice y decida si es constitucional o es inconstitucional la reforma en su totalidad o parcialmente. Ese es el resultado de la decisión del ministro. ¿Cómo podemos leer esta posposición? A ver, obviamente el presidente, para decirlo con toda claridad y no darle vueltas al asunto, pues está utilizando políticamente la decisión. Y él argumenta que el ministro rebasó su ámbito de competencia y que abusó. En principio, la primera parte, pues es verdad, o sea, en materia electoral no hay suspensión provisional en un caso de una controversia constitucional, excepto cuando se afectan los derechos humanos. Entonces, la controversia presentada por el INE está bien argumentada en relación a la violación de derechos humanos que puede traer como consecuencia la puesta en práctica o en vigor de la reforma electoral conocida como Plan B. Está bien planteada.
Y la resolución del ministro está bien sustentada, no solo analíticamente en los juicios que él deduce, ¿no?, de la argumentación expuesta, sino también porque hay antecedentes de que algún ministro ya ha declarado la suspensión provisional en otro caso, cuando se presupone la violación de derechos humanos. El INE planteó, en lo que se refiere a los derechos humanos, la violación a minorías étnicas, a los indígenas, a los afrodescendientes, porque no se les consultó, pero también la violación de los derechos laborales de los trabajadores del INE, la violación de los derechos humanos. Ya el tema del trabajo no es solo un asunto de una relación laboral, sino también es un asunto y un tema esencial de los derechos humanos. Y luego también que la disfuncionalidad del INE lo que puede acarrear es afectar derechos humanos de los ciudadanos, porque es un derecho humano que se organicen las elecciones de manera eficiente, eficaz, para que los ciudadanos puedan elegir a sus gobernantes. Pero también hay un aspecto central de la actividad cotidiana del INE, que es la esencial, digamos, es la esencial hasta desde el punto de vista presupuestal, pues la expedición de la credencial para votar, que es el principal instrumento de identificación y de identidad de los ciudadanos mexicanos. Entonces, bajo todas estas situaciones, pues el ministro dijo se van a violar los derechos humanos, hay el riesgo de que se violen los derechos humanos, entonces declaró la suspensión provisional. Ahora, esta decisión puede ser recurrida ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un recurso de revisión, el presidente ha dicho que van a recurrir, entonces lo van a hacer, si ya lo dijo, lo van a hacer, no creo que haya lugar a duda, pero creo que el Pleno de la Suprema Corte va a aceptar la decisión del ministro. Yo diría que lo sensato, más allá de las cuestiones jurídicas, lo sensato era declarar la suspensión provisional, pues para garantizar ordenadamente las elecciones, sin entrar al debate de que si el famoso plan B es o no es la alternativa normativa para el INEC, porque sería el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, o no lo es. Pero en la víspera, ahora sí, como dice un refrán popular, no se puede andar queriendo cambiar de caballo a la mitad del río. O sea, tiene muchos riesgos. Entonces, lo que había eran riesgos. Entonces, la decisión a mí me parece una decisión sensata y jurídicamente bien sustentada. Justamente quería preguntarle su opinión, pues, sobre el proceso y las personas elegidas para el INE. Bueno, de las quitetas, porque electos todavía. Exacto, sí. Todavía falta la última etapa. Mire, escuché y supongo, perdón que suponga por dónde viene el sentido de la pregunta. Berta Alcalde, mire, usted está hablando con una persona que tiene en su historia 25 años de militancia partidaria en la vieja izquierda, fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, del Partido Mexicano Socialista y de la Revolución Democrática. Yo no puedo descalificar a nadie que tenga militancia política, pero tampoco puedo descalificar a quien tenga una convicción política. Querer que los consejeros sean puros ideológicamente, la verdad me parece que es estar fuera de la realidad. El asunto central es cómo se comportan los consejeros, si se van a comportar con imparcialidad o no se van a comportar con imparcialidad, si van a favorecer a un partido o van a favorecer a otro. Y también, pues, me parece excesivo descalificar a alguien por sus relaciones familiares.
Me parece que ahí sí la oposición, digo, está jugando su papel, también lo entiendo, pero me parece que está fuera de lugar cuestionar a alguien por sus relaciones familiares. Digo, como cuando su servidor fue consejero electoral del INE de 2014 a 2017, enfrentamos decisiones de descalificación de posibles candidatos o candidatas porque tenían una relación o habían tenido una relación con algún personaje político. Obviamente nosotros no hicimos caso de eso. Y decidimos en función de las cualidades, de las características de las personas. Puede uno equivocarse tomando esas decisiones indiscutiblemente, siempre hay la posibilidad del error, pero creo que no se puede prejuzgar en función de tener pues a ciertas personas como padres, a ciertas personas como hermanos, ¿no? Me parece que entiendo políticamente el dardo, claro, pero no lo comparto definitivamente, porque y también hay una cuestión de carácter político que yo no me espanto porque pues he visto diversos momentos, o sea, los partidos en que están en el poder buscan tener la mayoría de los consejeros indiscutiblemente. Y tal vez el tiempo no nos dé para hacer historia, pero si hay tiempo, pues contamos algunas historias respecto a cómo este fenómeno se ha dado desde que el IFE existe y luego su heredero del INE. Perfecto, maestro, pues le agradezco mucho su participación, el poder estar con usted mediante Zoom. Muchísimas gracias. No hay nada que agradecer, Gloria. El agradecido soy yo. Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente, gracias al maestro Javier Santiago Castillo, analista político y especialista en procesos electorales.